Vamos a realizar el problema 6.1 correspondiente al tema 6. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente: un sistema de comunicaciones digital puede transmitir dos símbolos, 0 y 1, para lo cual envían la señal que sufre por el camino, distorsión, ruido, etcétera, y finalmente se muestrea obteniéndose una cantidad R en el receptor. R es una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad, en función de que se haya enviado un 0 o un 1, pues es la siguiente. Y nos dan f de r condicionada a h0 y f de r condicionada a h1 por unas expresiones matemáticas. Dice que en recepción se hace la decisión comparando con un umbral según una regla de decisión habitual. Si r es mayor que el umbral se decide de sub 1, si es menor se toma la decisión de sub 0. Nos piden tres cosas: determinar la probabilidad de falsa alarma y de pérdida en función de gamma. Apartado B, suponiendo que las probabilidades a priori son iguales, hallar la probabilidad de error y el umbral óptimo de decisión. Y C, pues hacer lo mismo pero con probabilidades a priori desiguales. Bueno, pues es sencillo porque se trata de un test de hipótesis, ¿de acuerdo? Hay dos hipótesis 0 y 1, como es habitual. Y lo que es importante en un test de hipótesis pues es el caracterizar estadísticamente el observable, ¿de acuerdo? El observable, que se suele llamar Z o R, ¿de acuerdo? Es en aquella cantidad en la que basamos nuestra regla de decisión, ¿de acuerdo? Típicamente comparando con un umbral, ¿no? De manera que el observable es R y en este tipo de ejercicios pues lo que hay que hacer es caracterizar estadísticamente R, es decir, encontrar la función de densidad de probabilidad de R en condiciones H0 y de R en condiciones H1, ¿no? Entonces digo que el ejercicio es sencillo porque ya nos dan estas funciones de densidad de probabilidad, con lo cual, pues ya esa parte ya la tendríamos hecha, ¿de acuerdo? Entonces ya conocemos f de R condicionado a H0 y f de R condicionado a H1, nos las dan enunciado, y en este caso no son distribuciones gaussianas, son otras distribuciones, para que veáis que en definitiva se pueden aplicar estos test de hipótesis con cualquier estadística, digamos, involucrada en el ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la probabilidad de falsa alarma, el apartado que nos pide, apartado A, y recordamos que la probabilidad de falsa alarma pues es la probabilidad de tomar la decisión de sub 1 siendo correcta la hipótesis H0, ¿vale? Pero según la regla de decisión que tenemos, pues tomar la decisión de sub 1 implica o es equivalente a que el observable R sea superior al umbral gamma que vamos a poner, ¿de acuerdo? Y todo esto siendo correcta la hipótesis 0, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Como la hipótesis correcta es H0, pues entonces tenemos que usar la función de densidad de probabilidad f de R condicionado a H0, ¿de acuerdo? Que es la válida en esas condiciones, ¿de acuerdo? Entonces la tenemos, es esa expresión de ahí que, pues si se pinta es un triángulo, por cierto de área unidad, porque es una función de densidad de probabilidad y tiene que tener esa propiedad, ¿de acuerdo? Y entonces, si nosotros ponemos un umbral de decisión, que razonablemente pues estaría por ahí en medio, ¿de acuerdo? La probabilidad de falsa alarma es, bajo esa distribución, ¿de acuerdo? La distribución válida en condiciones H0 es la probabilidad de que la observación R esté por encima de gamma, ¿vale? Y por tanto, como es una función de densidad de probabilidad, pues esa probabilidad es el área que está encerrada, que está marcada ahí en el dibujo, pues en naranja, ¿vale? Entonces simplemente se hallaría ese área y esa sería la probabilidad de falsa alarma, que evidentemente dependerá de dónde pongamos el umbral gamma, ¿no? Ese área se puede hacer haciendo la integral, por ejemplo, o también viendo que es un triángulo, pues se puede hacer como base por altura partido por 2, ¿no? Que es incluso más sencillo, ¿no? Bueno, yo lo he hecho de esta segunda forma, ¿de acuerdo? Como la altura es 2 por 1 menos gamma, porque es, digamos, simplemente evaluar el valor de la recta en el punto gamma, pues tenemos la base que es 1 menos gamma, la altura 2 por 1 menos gamma, pues tenemos 1 menos gamma al cuadrado, sería el área ese que está marcado en naranja y que representa la probabilidad de falsa alarma, ¿vale? Hay que tener un pelín de cuidado porque esta probabilidad de falsa alarma, o esa expresión que hemos sacado, mejor dicho, pues solo es válida si el umbral gamma está donde lo hemos pintado ahí, entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Si lo vamos llevando demasiado a la derecha, pues evidentemente ese área se va haciendo pequeña, y si pasamos de 1, pues nos quedamos sin ningún área, ¿no? De tal manera que para gamma mayor que 1, pues el área se queda 0, a partir de ahí ya para todo el resto, ¿de acuerdo? El resto de valores posibles mayores de 1, ¿vale? Y lo mismo pasa, o equivalente pasa, si vamos haciendo gamma muy pequeño, ¿no? Si lo vamos llevando hacia la izquierda,
pues el área se va haciendo más grande hasta que el área se convierte en el área total del triángulo, que es la unidad, y si llevamos gamma más a la izquierda del 0, pues ya no aumentamos más el área, que tenemos el área total, que es la unidad, ¿no? De tal manera que lo podemos definir por esa función definida en 3 tramos: 1 para gamma menor o igual que 0, 1 menos gamma cuadrado en la parte central y 0 para gamma mayor que 1, ¿no? Ahí lo veis presentado en esa gráfica, la probabilidad de falsa alarma en función de gamma, y bueno, pues es típico que la probabilidad de falsa alarma es una función decreciente del umbral, ¿no? Cuanto más alto está el umbral, pues más difícil es que accidentalmente se vaya a saltar la alarma por error, ¿no? ¿De acuerdo? Por accidente, ¿no? Entonces, cuanto más alto está el umbral, la probabilidad de falsa alarma es más pequeña, lo cual es lógico. Exactamente igual se hace el ejercicio, digamos, para la probabilidad de pérdida. En este caso es la probabilidad de que se tome la decisión de sub 0 siendo correcta la hipótesis H1, y por tanto lo primero es que tendremos que usar la función de densidad de probabilidad de R condicionado a H1, que es distinta, lógicamente, y en este caso además la decisión de sub 0 significa que R es menor que gamma, ¿no? Y por tanto pues representará sobre esa distribución el área que está a la izquierda del umbral, ¿vale? Por tanto será ese área que está marcada en azul y que, bueno, pues es un trapecio y que se puede calcular como el área de un trapecio, o bueno, pues en esta ocasión, para hacerlo de otra manera, pues simplemente lo que he hecho ha sido hacer la integral de la expresión 1 menos R medios que tenemos ahí en esa zona. Si pongo el umbral en esa zona intermedia entre 0 y 2, ¿de acuerdo? Pues directamente hago la integral que está ahí indicada, que es inmediata, ¿de acuerdo? Gamma menos gamma cuadrado partido por 4 sería el valor de la probabilidad de pérdida, ¿vale? Nuevamente tenemos que ver qué pasa en los extremos. Igual que antes, si me llevo el umbral demasiado hacia la izquierda, pues me quedo sin área. Entonces, para gamma menor que 0, pues el área sería 0, el área a mi izquierda sería 0, y sin embargo, si me llevo gamma muy a la derecha, pues el área que queda a la izquierda del umbral sería toda el área del triángulo, que es 1, ¿no? De tal manera que esa es la expresión que tenéis ahí recuadrada en amarillo de cómo se quedaría en los 3 tramos, digamos, que se define la probabilidad de pérdida. Y como veis ahora, pues a diferencia de lo anterior, ahora es una función creciente con el umbral, ¿no? Cuanto más alto está el umbral, pues más fácil es que se produzca accidentalmente una pérdida. Bueno, pues ya podemos abordar el apartado B, que nos pide calcular la probabilidad de error, suponiendo que las probabilidades a priori son iguales, ¿no? Muy sencillo, porque es simplemente hacer la media de las dos probabilidades que hemos obtenido antes, la de falsa alarma y la de pérdida. Se suman, se divide por 2 y ya está, ¿vale? Es un poquito pesado porque como las funciones están definidas por tramos, pues hay que hacerlo en cada tramo, ¿vale? Hay un tramo que es para gamma menor que 0, hay un tramo que es entre 0 y 1, un tramo que es entre 1 y 2 y otro que es mayor que 2, ¿no? Pero simplemente es estrictamente la media aritmética de las dos funciones calculadas antes y ya está, ¿vale? Esa sería la expresión, que por cierto, si la queréis dibujar, pues es esa curva que aparece ahí marcada en verde y donde se evidencia que efectivamente pues hay un punto donde hay un mínimo, ¿de acuerdo? Hay un umbral óptimo de decisión, ¿de acuerdo? Que también nos piden calcularlo, ¿vale? Se podría calcular pues haciendo máximos y mínimos sobre la expresión, ¿de acuerdo? Pero hay que hacerlo con cuidado, porque al estar definida por tramos, pues hay que mirar un poco la derivada en cada tramo, hay que mirar los extremos, etcétera, de cada tramo, y bueno, pues puede ser bastante pesado, ¿no? Entonces, mucho mejor es aplicando el criterio MAP de máximo a posteriori, ¿de acuerdo? Que se resume al final en que igualando las dos funciones de densidad de probabilidad, f de z de r condicionado a h0 y f de r condicionado a h1, pues evidentemente en su parte central, que es por donde va a estar el mínimo, ¿de acuerdo? Pues la solución de esa expresión, donde se cortan las dos funciones de densidad de probabilidad originales, que es en gamma igual a 2/3, ese es el umbral óptimo de decisión, que podéis comprobar que coincide efectivamente con el mínimo, ¿vale? He puesto aquí también en las dos curvas de la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida, para poner de manifiesto que un error que se comete muchas veces, ¿no? Que a veces la gente, para buscar ese umbral óptimo de decisión, lo que iguala es la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida, y ve dónde se cortan estas dos, y no es eso, ¿de acuerdo? Fijaros que en el punto del umbral óptimo no coincide con el punto de corte
de la probabilidad de falsa alarma y de pérdida. Es decir, en ese umbral óptimo de decisión, pues hay más, en este caso, probabilidad de pérdida que probabilidad de falsa alarma y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser iguales. Lo que tienen que cortarse son las funciones de densidad de probabilidad de R condicionado a H0 y de R condicionado a H1. Esa es la condición. Y bueno, finalmente el apartado C, aunque me estoy dando cuenta que ahí pone B, pero es C, no, lo pone bien. Bueno, que es repetir lo anterior, pero con probabilidades a priori desiguales, ¿no? Ahora la probabilidad de H0 a priori es 2/3 y la de H1 por tanto es 1/3, porque ambas tienen que sumar la unidad, por supuesto, ¿no? Pues nada, es exactamente lo mismo, pero simplemente ahora es una media ponderada, ¿de acuerdo? Se hace la probabilidad de error como 2/3 la probabilidad de falsa alarma más 1/3 la probabilidad de pérdida, ¿de acuerdo? Se hace simplemente, pues como he dicho antes, igual por los 4 tramos, simplemente esa media ponderada, que es un poco pesado de poner las ecuaciones y tal, pero que tampoco tiene especial interés, ¿de acuerdo? Y también si queréis pintar la gráfica, pues sale esa gráfica un poco más extraña, ¿de acuerdo? Pero que también tiene un mínimo, también tiene un sitio donde hay un umbral óptimo para la decisión, ¿vale? ¿Cómo se encontraría ese umbral? Pues ahora hay que utilizar el criterio MAP, pero con probabilidades desiguales, que es también buscando el punto de corte de las funciones densidad de probabilidad de R condicionado a H0 y condicionado a H1, pero ponderadas por sus probabilidades a priori. Es decir, es la probabilidad de R condicionado a H0 multiplicada por 2/3 tiene que ser igual a la probabilidad de R condicionado a H1 multiplicada por 1/3. El punto de corte de estas funciones de densidad de probabilidad ponderadas, que resulta ser 6/7, pues es el nuevo umbral óptimo de decisión, ¿vale? Fijaros, es también instructivo ver que me sale un punto de corte, un umbral óptimo mayor que el anterior. ¿Por qué es esto? Pues porque, como hemos visto, la probabilidad de falsa alarma es una función que decrece con el umbral, ¿vale? Y en este caso, como la probabilidad de los ceros es más alta, si os fijáis en la probabilidad de error, en esa media ponderada, la probabilidad de falsa alarma tiene más peso, ¿de acuerdo? Es más importante la probabilidad de falsa alarma que la probabilidad de pérdida, ¿de acuerdo? Por tanto, pues el umbral ha evolucionado en el sentido de mejorar la probabilidad de falsa alarma, que es, como digo, la que más peso tiene en la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, para mejorar la probabilidad de falsa alarma, pues hay que subir el umbral y por eso el umbral óptimo pues me ha salido un poco más alto, pero por lo demás, pues el cálculo es bastante inmediato. Y en general, pues todos los ejercicios de test de hipótesis se hacen con una dinámica similar a esta.